Buenos días a todos y gracias por su asistencia a esta rueda de prensa de presentación del informe Gas no convencional, una oportunidad de futuro. Soy Adolfo Rodríguez González, decano presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, que agrupa a los 6 colegios que existen en España y que, como corporación de derecho público, representan a los ingenieros de minas. Entre las atribuciones profesionales de los ingenieros de minas está la prospección, extracción y beneficios de los recursos energéticos. De aquí la importancia que tiene para nosotros el conocimiento de un potencial recurso energético como es el gas no convencional. Quiero resaltar que cualquier actuación profesional de un ingeniero de minas viene regida por 3 parámetros fundamentales: capacidad técnica, viabilidad económica y sostenibilidad ambiental. La falta de algunos de estos 3 principios puede ser motivo del abandono de cualquier proyecto, por muy atractivo que pueda resultar. De este último aspecto, el de sostenibilidad ambiental, existen en España importantes ejemplos en la minería del carbón a cielo abierto que incluso pueden hacer pensar que se mejora la propia naturaleza. Se trata de las restauraciones realizadas en las cuencas de Puerto Llano y Teruel y del magnífico lago artificial formado en la mina de Puente de García Rodríguez, en Galicia. En esta misma línea y conscientes del impacto ambiental que produce el carbón como combustible, este Consejo elaboró un informe sobre captura y almacenamiento de CO2 para el 10º Congreso Nacional de Medio Ambiente, que fue una referencia en la materia y que tuvo amplia repercusión. Pues bien, ante la polémica surgida por el aprovechamiento del gas no convencional en España, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas se planteó la necesidad de elaborar un informe riguroso que recogiera el ciclo de vida de este recurso energético con independencia de los intereses comerciales. Para ello, encargó su coordinación a 2 catedráticos de las Escuelas de Ingenieros de Minas de Madrid y de Oviedo, los cuales me acompañan en la mesa. Son don Ángel Cámara, a mi derecha, y don Fernando Pendas, a la izquierda. Don Ángel Cámara, catedrático de Ingeniería Química y Combustible de la Universidad Politécnica de Madrid, es también decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España. Y don Fernando Pendas es catedrático de Hidrogeología, Geología del Petróleo y Estratigrafía de la Universidad de Oviedo. En la redacción de este informe han participado 20 expertos pertenecientes a la comunidad científica, a las administraciones, organizaciones empresariales y representantes de los sindicatos mayoritarios, todos ellos comprometidos con la sostenibilidad del abastecimiento energético y la protección del medio ambiente. Algunos de estos colaboradores se encuentran en la sala por si después también necesitan su explicación. Quiero señalar que al tratarse de forma genérica del gas no convencional, no solamente del gas de esquisto o de pizarra, al final del informe se ha incluido un capítulo sobre biogás. Sin más, cedo la palabra a los 2 codirectores que de forma breve van a presentarles los más significados del informe y a continuación dar paso a las preguntas que todos ustedes quieran hacer. Nada más. Tienes que apagarse. Bueno. Buenos días. Voy a hacer una breve intervención sobre el gas no convencional, que es una oportunidad en peligro en España. Yo he enseñado toda mi vida durante muchos años que para que haya un yacimiento de petróleo hace falta una roca madre, una roca almacén, una roca sello, una emigración del petróleo producido en la roca madre y una acumulación en trampas estratigráficas o estructurales. Esto era lo que se llama sistema petrolífero, que son las condiciones necesarias para que exista un yacimiento de hidrocarburos. Bueno, pues a finales de los años 90 surgió como un ciclón una cosa nueva que ha revolucionado, un concepto nuevo que ha revolucionado la industria petrolífera de exploración y producción mundial. Este es lo que llamamos el sistema petrolífero no convencional.
ya no hace falta todos esos elementos que decíamos, hace falta que sea la roca madre es roca madre y roca almacén, la roca madre y roca almacén, después el petróleo no emigra, prácticamente queda en el mismo sitio donde se ha producido, pero había gran dificultad para desarrollarlo. Y esto tuvo lugar en los años 90, en los años 80 y en los años 91. Se empezó primero con con el CBM, lo que se llama el gas de las capas de carbón, fundamentalmente en dos cuencas, en San Juan Basin y en Black Warrior, en Estados Unidos. Después siguió por la shale gas, fundamentalmente en Texas, en las Barnett Shale, donde la producción al principio era muy pequeña, pero 10.000 metros cúbicos día, que frente a los 300.000 o 400.000 metros días que produce un campo convencional, pues tenía grandes dificultades para conseguir yacimientos rentables. Pero poco a poco la tecnología aumentando, ha ido mejorando, de los sondeos que en principio eran verticales se han pasado a sondeos horizontales y fundamentalmente el desarrollo está en el fracking, ¿no? La posibilidad de fracturar con agua, y estos empezaron a hacerlo así porque era mucho más barato, pues fracturar con agua las formaciones, las rocas madre y almacén que se explotaban en este yacimiento. El empleo de sísmica 3D y la microsísmica permitió afinar un poco los efectos que producía la fracturación en el fondo de los pozos y ya desde principios de los años 90 empezaron a conseguirse producciones muy importantes y muy interesantes que convencieron a las compañías grandes, porque quienes empezaron esto fueron empresarios muy pequeños, pues las compañías grandes se convencieron del interés del tema y entraron masivamente. Por ejemplo, George Mitchell, que fue el pionero en Texas, pues vendió su compañía en 1.500 millones de dólares, ¿no? Y ya entraron todas las grandes compañías en el negocio y se va extendiendo poco a poco por el resto del mundo, pero vamos, fundamentalmente en Estados Unidos es donde prácticamente van a conseguir la independencia energética, fundamentalmente gracias al gas de pizarras, que el gas de pizarras es gas de las capas de carbón, shale gas, que son gases que producen según estén más maduras o menos maduras, o petróleo o gas, y esto también produjo en el año 2008 el hundimiento del precio del gas, que en Estados Unidos pasó de $13 los 1.000 pies cúbicos a $3, y en el momento actual, ahora el precio del gas en Estados Unidos me parece que son $3,34 los 1.000 pies cúbicos, mientras que en Europa son 10 y en China, Japón e India pues son $12 los 1.000 pies cúbicos. Entonces, esto supone una revolución económica. Hay muchas empresas que se habían marchado de Estados Unidos a China, pues han vuelto. Al tener energía barata, pues ha supuesto una revolución económica y una mejora en la economía de Estados Unidos colosal que para el futuro les permite tener la energía basada en carbono pues a un precio muy asequible y después también aparte del precio muy asequible, las emisiones de CO2 que hoy día se empiezan a tener en cuenta pues son bastante baratas, ¿no? Después de las Barnett Shale fueron Fayetteville, que tenía 40 TCFs. Las Barnett Shale son 44 TCFs, que aproximadamente son los recursos que puede tener España en gas, ¿no? En gas no convencional. Haynesville, que tiene 251 TCFs, Eagle Ford y Bacon, esto es petróleo de pizarras y aproximadamente son del orden de 10 billones de barriles de
petróleo y, por ejemplo, un pozo en Las Bacon, en Dakota del Norte, pues produce en la vida del pozo se producen 700.000 barriles, que si multiplican por $100 barril, pues tiene una idea de lo que puede, de las ganancias que puede suponer cada pozo. El CBM ha alcanzado su techo de producción, que más o menos es el 7% de la producción de gas de Estados Unidos, y actualmente 9 de cada 10 sondeos que se hacen en Estados Unidos son para shale gas, ¿no? Y la producción de gas no convencional es más del 50% del gas que se produce en Estados Unidos, tanto en offshore como onshore. La fracturación es el tema más discutido en la industria del petróleo desde que el coronel Drake hizo su sondeo de petróleo hace 150 años en Titusville, en Pensilvania. Teóricamente dice, bueno, pues podía estar resuelto el tema, pero con motivo del desarrollo de la fracturación para el gas no convencional, pues ha vuelto al primer plano de la escena y aunque ya se hacía desarrollos por fracturación en la Guerra de Secesión Americana, ¿no? Hasta el año 47, con explosivos era entonces, hasta el año 1947 no se empezó a utilizar la fracturación hidráulica y esa fracturación hidráulica pues sigue hasta ahora y se han fracturado más de 40.000 sondeos para shale gas, 10.000 para CBM y más de 1 millón para gas no convencional. O sea que teóricamente y prácticamente es una tecnología bien conocida y que se puede emplear con toda fiabilidad. Y la industria lo emplea con toda fiabilidad, lo que pasa que a veces hay accidentes, como hay accidentes de carretera y hay accidentes pues que por malas previsiones o mal hechos, lo que sí hay es una... Bueno, ha habido, con la cantidad de miles de sondeos que se han hecho, pues prácticamente ha habido problemas en la EPA, ha reconocido del orden de 50, con los miles de sondeos es muy poco, y por ejemplo en todo Black Warrior, que debe haber del orden de 5.000 sondeos, pues ha habido un problema con un acuífero que realmente que la causa fue la fracturación hidráulica. Bueno, pues en España también existen las posibilidades, hemos dicho que existen posibilidades de obtener gas no convencional, ¿no? Hay proyectos muy avanzados en el País Vasco, fundamentalmente tanto en la cordillera cantábrica como en el Paleozoico, como en la cordillera vasco-cantábrica, en el Mesozoico, en los Pirineos, en muchas partes de España, existen gran posibilidad y, de hecho, hubo un boom de peticiones de permisos para exploración, yo creo que han sido más de 100 en los últimos 5 años y el problema está en las dificultades que se están encontrando las compañías y la lentitud de la administración en la consideración de los permisos. Hay también, por ejemplo, el Parlamento cántabro, ¿no?, que está a punto de sacar un reglamento, una ley o un decreto sobre la prohibición de la fracturación hidráulica. Dicen que hay que esperar a ver cómo evoluciona el fracking para retirar después esa prohibición de hacer fracturación hidráulica. No sé cuánto tiempo hay que esperar, pero realmente y llama la atención, por ejemplo, en Asturias también hay una proposición no de ley en la Junta del Principado también para prohibir el fracking y que dicen que es mejor dejar el gas donde está hasta que no se conozca bien la técnica. Entonces, no sé cuántos miles de sondeos necesitarán ambos parlamentos y es curioso porque son zonas donde hay una gran tradición minera, ¿no?, donde, por ejemplo, en Santander está hubo 200 años de minería, la minería de hierro en Olconera, en Cabárceno, donde está un parque temático, un zoo de gran atractivo turístico, en Reocín. Antes habéis hablado de
de lagos y demás, de Puentes de García, pues en Reocín existe el lago que se ha convertido las cortas de cielo abierto de la mina de Reocín, que ha dado trabajo a más de 1000 personas durante 200 años y bueno, pues yo creo que se ha restaurado, ha sido una minería que es mucho más agresiva que la perforación de sondeos de petróleo, y el resultado ha sido que bueno, pues queda el segundo lago más importante de Cantabria después del embalse del Ebro, pues es la mina de Reocín. Entonces se ve que trabajando bien pues se pueden restaurar y conseguir que el paisaje no quede destruido ni que haya graves daños ambientales. Y nada más, o sea, decir que la producción de gas no convencional no es posible sin fracturación hidráulica, y si no consentimos o no permitimos la fracturación hidráulica, pues habrá sido una oportunidad perdida de sumarnos al carro de las modernas tecnologías. Y nada más. Buenos días. Gracias por su asistencia. Debo decir, cuando el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas propuso la realización de este informe y contó con Fernando y conmigo. Con Fernando es evidente, es un catedrático en hidrogeología, en estratigrafía, es geología del petróleo, es evidente que es una materia perfectamente relacionada. En mi caso, como catedrático de Ingeniería Química y Combustibles, mi docencia va por las tecnologías limpias de la combustión, aspectos ambientales de los procesos industriales, tratamiento de fluentes líquidos industriales, etcétera. Es decir, claramente mi componente más medioambientalista es la que hacía que entre los dos nos completásemos para realizar este trabajo. Yo suelo decir, mucho utilizar una frase de Antonio Machado, aquello de caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque es una frase que tiene dos sentidos clarísimos. Por una parte, invita a andar, a caminar, a evitar el inmovilismo, que es lo que hace que la sociedad no avance. Pero por otra parte, dice que hay que hacer camino. Hay que evitar andar por andar, porque o bien se tiene el riesgo de no llegar a ningún sitio, o, por el contrario, puede uno precipitarse en un abismo. Esa es una máxima que los técnicos fundamentalmente tenemos muy en cuenta en nuestra obligación de avanzar, de ayudar a la sociedad a avanzar, siempre y cuando no pongamos en riesgo esa sociedad. Como decía Adolfo, la sostenibilidad ambiental ha de ser una parte integrante de nuestro trabajo y limitante también a la hora de efectuar ese trabajo. Dicho eso, yo me voy a referir a dos aspectos fundamentales, el aspecto normativo y el aspecto medioambiental. Nos podríamos plantear distintas incógnitas, como puede ser que, bueno, pues actualmente, como reservas probadas, en España no hay mucha investigación. España tiene una geología compleja. Los derechos sobre el subsuelo pues no favorecen especialmente este tipo de investigación. La densidad de población en países europeos está claro que es importante. No está muy claro si existe un marco regulatorio adecuado. España es un país, al menos en su mitad más al sur, con escasez de agua. Puede haber obstáculos económicos, es decir, tenemos una serie de aspectos que hay que considerar. Si empezamos por fijarnos en el aspecto normativo, ya desde la Constitución se establecen dos aspectos importantes. En primer lugar, el dominio público sobre el subsuelo, es decir, el carácter demanial de los recursos del subsuelo, y que el Estado se reserva la legislación básica sobre medio ambiente, coordinado naturalmente con las comunidades autónomas, etcétera. Ese carácter demanial
probablemente es que crea ese problema de utilización de ese subsuelo, porque si pertenece al Estado, no, en contra de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que el dueño del terreno es dueño del subsuelo, y por tanto hay esa distribución de riqueza es más evidente, es que las localidades, los vecinos de las localidades tienen más claro que el beneficio es más inmediato, mientras que en este caso son reversiones hacia el Estado que de alguna manera no se contemplan tan claramente. Si nos fijamos en lo que es puramente el tema de hidrocarburos, en España ya desde el año 74, posteriormente refundido en el 76, aparece legislación sobre el sector de hidrocarburos y posteriormente en el 98 se ajusta a la directiva del 94 que habla exactamente de lo que es la extracción, prospección, investigación y extracción de hidrocarburos. Es decir, normativa hay un marco normativo clarísimo. Es cierto que no hay ninguna normativa específica, pero teóricamente la explotación, salvo lo que es la tecnología de extracción, lo que es el sondeo para cualquier hidrocarburo que queramos investigar. También es cierto que la normativa específica aparece cuando existe necesidad de esa normativa específica. Yo recuerdo el año 2008, hicimos un libro sobre el carbón energético en España en el siglo XXI y como consecuencia de eso se pidieron reservas del Estado de 13 zonas concretas en España como posibilidad de almacenamiento de CO2. A partir de ahí hubo un movimiento social importante y poco después, año 2010, salió una legislación específica para almacenamiento de CO2 que en el fondo se basaba en la parte de hidrocarburos, pero bueno, ya recogía la especificidad de ese sistema. Espero que en el caso del shale gas ocurrirá algo similar. Uno de los problemas que se aducen en la explotación de este gas no convencional es el uso y posible contaminación del agua. También, si nos fijamos ahí, pues bueno, existe una normativa europea del año 2000 sobre protección y gestión del agua. Posteriormente, en España, en el 2001, aparece la ley de aguas, modificada de una anteriormente, que especifica claramente cuando se hacen vertidos de agua en ríos, caudales, etcétera, qué composición ha de tener. Y en el año 2009 se habla de la contaminación, se legisla sobre contaminación de aguas subterráneas. Es decir, nuevamente sí que tenemos un marco regulatorio que especifica exactamente qué es lo que hay que hacer con el agua contaminada para hacer su vertido o cómo se deben tratar las aguas subterráneas. Si es en los aspectos ambientales importantes, en que sí por ejemplo, los municipios tienen que decir que son los estudios de impacto ambiental. También existe en 2008 la ley sobre evaluación del impacto ambiental. En Europa existen muchas directivas, la directiva del 85, la Red Natura 2000, la ley sobre aves de 2009, es decir, de forma genérica también existe. Finalmente, en cuanto a los aditivos que se utilizan en la perforación, pues hay dos referentes, yo creo que son importantes. El reglamento REACH europeo del 2007, en que habla sobre las sustancias y preparados de tipo químico y hace una legislación respecto a clasificación y utilización. Y también una directiva del 98 en cuanto a la comercialización de biocidas, que es otra de las sustancias que se utiliza en la perforación. Es decir, está claro que normativa hay y un cuadro lo suficientemente amplio como para tener la seguridad que si se cumple no deberíamos tener miedo de que pueda ocurrir ningún problema. Vamos entrando en la parte medioambiental, vamos a hacer un repaso de todo el proceso que lleva ese fluido que se utiliza para la perforación. Sabemos que es
agua con arena, el agua a presión, que junto con, una vez realizado la fracturación para la expansión, arena, un inerte, arena o derivado de arena sintética, arena con aluminio, etcétera, pero en cualquier caso arena, que lo que hace es mantener abierta la fractura. Y eso da una composición de aproximadamente el 99,5 aproximadamente de lo que es la composición del líquido de perforación. Hay una vieja regla química no escrita y que no se debe aplicar, pero que siempre los químicos que no hemos dedicado a la química hemos tenido muy en cuenta, que es cuando tú no puedes con algo, lo diluyes. Es decir, cuando un reactivo te da problemas, lo diluyes y llega un momento en que deja de ser problemático. En este caso, si estamos hablando de un 0,4%, un 0,5% del total de un volumen de agua, que hablaremos de lo que se utiliza en un pozo, pues estamos hablando de cantidades muy pequeñas, pero en cualquier caso importante y hay que tenerlas en cuenta. Bien, pues se mete ese líquido, se fractura, se recupera, es decir, el agua no se pierde, el agua vuelve, claro, vuelve con pues, casi la totalidad de esos componentes que le hemos añadido y lo que hay que hacer es tratarla. Ese agua se trata porque debe cumplir la normativa en cuanto o bien a su reutilización, si la vamos a reutilizar, teniendo en cuenta que aparte de lo que hemos metido también va a arrastrar restos de la roca que se ha fracturado, pues evidentemente, y esa salinidad no siempre es buena para el agua, pues habrá que retirársela. Entonces, una vez que se reutiliza ese agua, una cantidad importante de ese agua, o sea, el consumo del agua no es permanente. Es un dato que es importante, cuando se habla de que el consumo de agua es importante, pues el consumo de agua es relativamente importante. En un pozo puede estar entre 10.000 metros cúbicos, 20.000 metros cúbicos, es decir, lo que puede necesitar un campo de golf para regar durante algo más de un mes. O para hacernos una idea de volumen, pues aproximadamente el equivalente a entre 4 o 8 piscinas olímpicas, el agua contenida en 4 o 8 piscinas olímpicas. Bien, pero eso se recircula, es decir, se sigue utilizando. Y una vez que se limpia, una vez que se depura, pues hay una parte que cumple la normativa en cuanto a aguas y se hace el vertido. Y el residuo más contaminante hay que gestionarlo, hay que darlo a una empresa que gestiona residuos. Y una de las posibilidades es almacenar en acuíferos profundos. Es decir, todos sabemos que los acuíferos a partir de una profundidad de aproximadamente 800 metros son acuíferos profundos, muy salinos, que no se pueden utilizar para el uso humano, y que, por tanto, es uno de los elementos que se está utilizando desde hace mucho tiempo precisamente para almacenamiento de este tipo de residuos. En España podemos pensar, por ejemplo, la salmuera procedente de las plantas de desalación de agua de mar para hacer la agua potable, pues es lo que hace, una de las posibilidades es almacenarla en esos acuíferos salinos. Es decir, una vez obtenida ese agua, reciclada, el residuo que nos queda no tiene por qué ser peligroso. Seguimos en el proceso, se introduce el agua, al salir, repito, arrastra elementos de la propia roca madre. Entre ellos nos podemos encontrar, por ejemplo, elementos que pueden ser radiactivos. Es una palabra mágica que a todos nos pone muy expectantes. Pero esos residuos radiactivos van asociados a yacimientos, pizarras, en carbón. Incluso en la Sierra de Guadarrama los granitos llevan asociado argón, que también da una cierta radiactividad. Es decir, es una radiactividad natural con un índice de emisión muy pequeño, radiactividad muy pequeña. Por supuesto, en ningún caso se alcanzarían los 100 milirens que establece la legislación como máximo para un trabajador, y lo único que hay que tener la precaución que periódicamente hay que limpiar, hay que desactivar esa radiactividad que se pueda acumular sobre los equipos. Bien, esa es otra de las
cosas que se suelen utilizar. Otro problema que puede adicionar, evidentemente lo que estamos haciendo es tratar de obtener gas, y ese gas en un primer empuje, con la presión, puede hacer una fuerte presión para salir al mismo tiempo que el agua, es decir, el agua puede arrastrar gas metano. También está previsto válvulas de seguridad que evitan que ese golpe de presión tenga ningún efecto sobre la superficie. Y a continuación lo que se hace es recuperar ese gas y se lleva a la antorcha, es decir, ese gas se quema. Es cierto que el gas metano, cuando se libera, tiene un efecto invernadero mucho más alto que el CO2. Es decir, el CO2 es lo que se utiliza habitualmente como referente para medir el efecto invernadero, y sobre esa unidad de referencia el metano tiene aproximadamente 21 a 22 veces más efecto invernadero que el CO2. Pero si se quema, deja de producir eso. Es decir, automáticamente lo estamos convirtiendo en CO2 más agua. Por tanto, evidentemente, estaríamos en las condiciones del CO2. Y a partir de ahí se va fluyendo el gas. Y vuelve a surgir el siguiente tema, pero bueno, es que el gas fluye por el pozo, pero también puede fluir, una vez que se libera, puede fluir desde las capas, en vertical o en horizontal, hacia ir a los acuíferos. Repito que a partir de los 800 metros aproximadamente los acuíferos son muy salinos, no son utilizables. En cualquier caso, la perforación se está haciendo entre los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metros para obtener el gas. Entre esos 2.000, 3.000 metros hasta los 300 metros que podemos tener acuíferos utilizables, pues significa que tenemos muchas otras capas que van a ser de almacén, que van a ser de sello y que van a impedir esa salida. Sí, pero bueno, hacemos un sondeo y a través del sondeo por el exterior puede salir. Bueno, yo creo que los mismos operadores son los más interesados en que eso no ocurra. Es lo mismo que si decimos que aquella persona que tiene un barril de vino, le hace un taladro para poner un grifo y deja que el vino se le escape entre el taladro y el grifo, pues está haciendo mal negocio. Entonces, en principio, el mismo operador está interesado en que eso no ocurra. Pero a pesar de eso sí que hay medidas de seguridad. Es decir, una vez que se hace la perforación, el sondeo, se anilla con acero, 3 anillos distintos, en medio de ellos cemento especial, de tal manera que la salida de ese gas fuera del pozo es muy difícil. Además de que todas las cosas, igual que el agua tiene su caída natural, el gas también tendría su salida natural. Si su salida más fácil es a través del pozo, evidentemente va a buscar el pozo como esa salida. Más aspectos ambientales que podrían existir. Si estamos fracturando la roca, si hay una posibilidad de que haya sismicidad. Claro, sismicidad inducida, pues aparentemente puede haber. Lo habitual, a la profundidad que estamos y por lo que se está produciendo precisamente esa sismicidad, puede ser un factor de control, es decir, esa sismicidad nos puede permitir saber cómo avanza la fractura y hasta dónde avanza la fractura. Pero si medimos esa sismicidad en superficie y medimos la del tráfico rodado de Madrid, probablemente encontraríamos magnitudes muy similares. Es decir, estaríamos hablando de un grado sobre la escala Richter que puede estar entre 1,2, 1,3, 1,5, teniendo en cuenta que se considera valor 0, valor inapreciable, hasta el valor 3 en la escala Richter, pues estaríamos hablando que prácticamente sería una cosa no entendible técnicamente. Es verdad, dicen, bueno, pero es que en Inglaterra hubo un tiempo en que se suprimió el fracking precisamente por un terremoto. Sí, claro, pero eso en todos sitios hay unas buenas prácticas y unas malas prácticas. Y en este caso, no porque haya malas prácticas, sencillamente porque el estudio geológico no fue suficientemente bueno. No se detectó que había una falla que lo que hacía era multiplicar el efecto del fracking.
En cualquier caso, si mal no recuerdo, creo que el nivel la escala Richter fue del orden de 2,4, 2,6 aproximadamente, aquello que desató la prohibición en Inglaterra y que actualmente se vuelve a plantear su utilización. Finalmente, solo una referencia a esos aditivos que se suelen utilizar en el agua, ese 0,4, 0,5% sobre el total del líquido que se utiliza. Hay, por ejemplo, biocidas. Hemos dicho que hay una regulación europea sobre biocidas y se utilizan biocidas. ¿Por qué? Porque donde suele haber almacenamiento de gas hay azufre. Y si hay bacterias, hay posibilidad de producir ácido sulfídrico. Entonces, hay que tratar de evitar la producción de ácido sulfídrico, un gas que es tóxico, además con un olor fuertemente desagradable. Por tanto, hay que evitarlo. Pero el biocida se utiliza en montones de cosas. Se utilizan poliamidas, se utiliza ácido cítrico. Es decir, son sustancias que las tenemos en nuestra vida cotidiana permanentemente. Lo normal es que se usen aproximadamente 10, 12. Actualmente hay dos líneas importantes de investigación en eso. Por una parte, utilizar agua salobre, evitar el uso de agua dulce, para eso utilizando precisamente esos acuíferos salubres profundos que decíamos anteriormente, con lo cual evitaríamos el consumo de esa cantidad de agua dulce. Y, por otra parte, reducir la cantidad de contaminantes, utilizando geles de CO2, etcétera. Es decir, una investigación que está abierta y que en algún momento esperemos que surja. En cualquier caso, yo, por ejemplo, tenía aquí, hay una página web donde se puede pinchar fácilmente, es FracFocus, y donde aparece mapa de Estados Unidos, uno pincha donde hay alguna de estas perforaciones y sale el contenido del fluido que se está utilizando para perforación. En este caso es una perforación al oeste de Virginia, en que salen 12 componentes, de los cuales 2 son 2 tipos de arenas, la otra es el agua, por tanto nos quedan 9. 9 que tenemos ácido clorhídrico, el biocida, el ácido cítrico, etcétera. Es decir, sustancias que son perfectamente manejadas y manejables por la sociedad sin ningún problema. Y lo que sí quiero insistir nuevamente es que es importante, muy importante, las buenas prácticas de las empresas operadoras de estos sistemas. Es decir, el sistema en sí no tiene problema, probablemente el problema pueda existir si queremos en cómo se hace. Pero bueno, eso sería lo mismo que el decir que por eso hay que prohibirlo, sería lo mismo que decir como X es político y X es corrupto, los políticos son corruptos. Pues evidentemente puede haber algún operador que haga una mala práctica, pero en general entendemos que en general las prácticas en este sentido son buenas. Abrimos el debate y como ha dicho Adolfo, hay personas que han participado en la elaboración del informe entre el público que también pueden contestar. Gracias. Que es segura. ¿Qué le diría al ciudadano que se acaba de enterar que en su municipio hay un permiso de perforación de este tipo de sistema? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Qué le diría ante su preocupación? Gracias. Sí, mi contestación sería clara. El sistema en sí es seguro. Lo que se debe preocupar es que el operador cumpla la normativa ya existente que le va a encorsetar necesariamente a hacerlo seguro. Comentario. Estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos de Fernando Pendas y de Ángel Cámara y sí me gustaría comentar una cosa que en general no se comenta mucho. Se ha dicho
que se tiene la duda de las posibilidades de contaminación de la zona que está fracturada a acuíferos. Esto se ha comentado. Sin embargo, hay una cosa cierta. La zona que se deprime y en la cual se disminuye el potencial hidráulico es precisamente la fracturada, y es necesario hacerlo para conseguir que la carga hidráulica sea más baja que la presión interna del gas y pueda fluir. Como consecuencia, en este planteamiento es el agua de los acuíferos, si hubiera conexión, la que iría hacia la zona fracturada, y no lo que hay en la zona fracturada que fuera a otros sitios, porque donde va a estar la presión más baja, nivel piezométrico más bajo, va a ser precisamente en la zona fracturada. Yo lo veo así. Además, ocurren más cosas. Esto lo hay que informar, ¿no? Quiero daros solo el dato de que hace poco estuve en un colegio, niños y niñas de segundo de bachillerato, hablando pues del almacenamiento de CO2 y tal. Y es que impresiona cómo mueven la cabeza. Yo me creo que hay que buscar mecanismos de informar a la sociedad, porque a lo que estamos acostumbrados es a una timidez extraordinaria con estas cosas y siempre el no por delante. Como consecuencia, me ha parecido una excelente aportación, sin duda, y seguramente lo que tendremos que hacer es empezar a difundir a todos los niveles, porque lo que no podemos hacer, Fernando, como muy bien has dicho, es dejar pasar la oportunidad. Es una opinión. Gracias. Aprovecho para decir que a todos ustedes se le ha dado, aparte de una pequeña nota, un pen con el informe íntegro, por si alguien tiene la curiosidad de consultarlo. Hola. Bueno, a mí me gustaría ponerme en el peor de los casos, ¿no? O sea, porque a veces cuando este asunto me recuerda un poco al de la ingeniería nuclear. Cuando se hablaba con los ingenieros nucleares, dicen, desde el punto de vista teórico, si hacemos todo lo que tenemos que hacer, es muy seguro. Pero claro, luego de repente hay situaciones, como hemos visto recientemente, en las que la realidad te hace ver que, bueno, que es mucho más complicado y que pueden pasar cosas bastante terribles. Entonces, en este caso, poniéndonos en el peor de los casos, en que hay mala práctica por parte de las empresas, ¿cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, no ya desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, si la gente, con todos los problemas que suele tener la gente con los temas prácticos, hacen esas cosas que no deben hacer? Me alegra que ponga ese ejemplo, porque es verdad que, bueno, no solo el tsunami de hace poco en cuanto a la industria nuclear, también en los años 70 en Estados Unidos, Nueva York, en la central, en la isla de las 3 millas, hubo un accidente nuclear con motivo de una corrosión. Y bueno, y Estados Unidos sigue confiando en la energía nuclear. Francia sigue confiando completamente en la energía nuclear, porque es la energía nuclear, haciendo buenas prácticas, es segura, salvo unos ciertos riesgos evidentes que son difíciles de evaluar de entrada, y que esos mismos riesgos, es decir, si tenemos un seísmo enormemente grande, pues probablemente esa roca madre, si se fractura, la pérdida de metano de la roca madre se va a producir con fracturación previa o sin fracturación previa. Pero supongamos que hubiese un cataclismo que hace que evidentemente esa fracturación mande el metano hacia la superficie. Eso significaría pues que vamos a tener en la zona un aumento espectacular de metano sobre la atmósfera y, por tanto, un incremento del efecto invernadero, del efecto invernadero. Pero digamos que en cualquier caso no sería tan importante. Las malas prácticas, ¿a qué nos llevarían? Nos llevarían a que no se controle el fluido de perforación y que posteriormente sale, lo cual implicaría o bien contaminación de acuíferos, tanto superficiales como subterráneos, porque si tenemos un agua contaminada y la vertemos sin más, pues eso es lo que ocurriría. Pero es el mismo ejemplo que podríamos poner
pues cuando de golpe hay un vertido de una papelera sobre un río y automáticamente nos encontramos con miles de peces que mueren como consecuencia de ello. Ese tipo de malas prácticas pueden ocurrir y son desfavorables siempre. Lo que tenemos que pensar, como decía anteriormente, es que lo normal es que no ocurra. Pensamos que por el prestigio de la empresa, económicamente también, se entiende que la empresa va a hacer unas prácticas razonablemente buenas, es decir, ese fluido, antes de hacer el vertido al río o a un acuífero, se va a limpiar lo suficiente para cumplir la normativa existente, que es donde nos vamos a encontrar fundamentalmente, es o escape de gas o que el fluido de perforación contamine cualquier superficie. Son los dos factores únicos que van a producir posible contaminación. El problema de la energía nuclear, pues naturalmente es completamente distinto de esta historia, ¿no? Por ejemplo, en las Barnett Shale en Texas, ¿no? que hay 40.000 sondeos, pues en un momento dado encontraron en algún acuífero superficial metano. Entonces lo culparon a la gente de los que hacían fracking y en esos sondeos, pero en una zona relativamente pequeña. Y estudiada la cosa a fondo, pues realmente hay metano por contaminación, por causas fenómenos geológicos naturales. Hay metano en los acuíferos. Por ejemplo, en la zona de Cádiz, aquí en España, pues hay muchos acuíferos con metano. Y si se hacen sondeos, bueno, hay que distinguir si el metano ese procede realmente del fracking o no. Y generalmente podrían ser contaminaciones muy puntuales, ¿no? Hola. Sé que su estudio dice que hay shale gas para 39 años, pero quería detalles sobre qué cantidad de gas estamos hablando. Mi segunda pregunta, sé que la mayoría de los permisos todavía, bueno, la totalidad de los permisos están en fase de exploración todavía, o sea que todavía no ha empezado el primer pozo de explotación. ¿Tenemos alguna fecha estimada de cuándo se esperaría el primer pozo que esté en fase de explotación? Y mi última pregunta, dicen que la tecnología utiliza menos agua. ¿Qué cantidad de agua se espera que se regrese una vez que se inyecte? Y de esa agua que regresa, ¿qué cantidad de esa agua puede ser depurada o reciclada para usar de nuevo? Porque tengo entendido que cada pozo se inyecta hasta 6 o 7 veces. Gracias. ¿Cuándo se hará el primer pozo, ¿no? Lo que creo que estaba más adelantado era lo de la formación Balmaseda en Vitoria, en el País Vasco. Bueno, del agua que se inyecta, aproximadamente el 20%... ¿Cómo? ¿Una fecha estimada será 4 o 5 años? Hombre, ellos estarían dispuestos a hacerlo el año que viene, pero el tema fundamentalmente es administrativo, ¿no? Los permisos y demás. Y teóricamente en el País Vasco, donde el gobierno estaba a favor, todo el mundo estaba a favor, y han surgido problemas y no está muy clara la fecha. Hombre, lo ideal sería cuanto antes, ¿no? Pero, por ejemplo, de sondeos para CBM, para gas de las capas de carbón, pues lleva luchando tiempo ya, 10 años por lo menos o 15, en hacer un sondeo y todavía no se ha conseguido hacer. Entonces hay todos los informes ambientales y demás, o sea, hay una rémora administrativa bastante importante. Y después hay un problema que es que aquí con la legislación española no hay ningún beneficio para la gente de la zona. Y, sin embargo, en Estados Unidos es un gran beneficio. Entonces, por eso hay mucha facilidad para sondear y aquí pues la gente quizás se resiste más. ¿Y la cantidad de gas de 39 años? ¿De qué cantidad de gas? ¿Cantidad de gas? ¿En qué? En España hablábamos, en España del orden de 50 trillones de pies cúbicos, que es lo que hay en las Barnett Shale en Texas, ¿no? Es un solo yacimiento de Texas
habría como lo que hay en toda España. No es una cantidad modesta, pero bueno, muy interesante, ¿no? O sea, que tendríamos para 30 años aproximadamente, siendo prudente, para 30 años el consumo de gas de España, ¿eh? Los recursos explotables que se estima ahora que pueda haber. De todas maneras, estas estimaciones son muy volátiles porque se conoce muy poco. O sea, es una tecnología que ha empezado hace 20 años, como mucho, ¿no? Sí, por aquí. Sí, buenos días. Yo, en primer lugar, quería saber dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el gas convencional y el gas no convencional? Si es solamente extractiva o hay alguna diferencia en cuanto a nivel calorífico o de rendimiento del gas natural normal, el convencional, el no convencional. Y la segunda pregunta, en relación a esta última de mi compañera, estos 50 trillones de pies cúbicos de gas, ¿han estudiado ustedes cuántos puestos de trabajo significarían en los próximos años de desarrollarse este tipo de industria? Bueno, no, la diferencia de gas convencional o no convencional es que el no convencional, si no hay fracturación, no se puede sacar. O sea, esa es una cosa clara. Y en cuanto a puestos de trabajo, sé que hay por ahí alguna cifra, pero yo no le... Es difícil hablar de puestos de trabajo en España. Igual que para decir qué reservas puede haber en España y hacer una estimación, se puede hacer una extrapolación entre terreno sedimentario en Estados Unidos, terreno sedimentario en España, qué posibilidades hay en uno y en otro, y a partir de ahí poder hacer una extrapolación. Puede salir una cifra similar a la que ha dicho Fernando. Y pues haciendo una extrapolación parecida, pues más o menos ahora mismo se habla que en Estados Unidos aproximadamente puede estar en torno a las 600.000 personas las que están trabajando en el sector, y que para el año 20 se estima que pueden ser de en torno a 1 millón de puestos de trabajo los que puede generar este sector en Estados Unidos. Se podría hacer tomando en cuenta producción, se podría hacer una estimación parecida, pero es difícil adelantar una cifra en estas condiciones. En cuanto a los de el gas convencional, no convencional, bueno, el metano es metano. Entonces es lo mismo que se dice, pues el CO2 que produce el carbón nacional es distinto del CO2 que produce el carbón importado. Pues el CO2 es CO2, es una molécula que tiene un átomo de carbono, 4 de hidrógeno y ya está, es decir, el gas es el mismo. Hola, buenos días. Han dicho ustedes que ustedes calculan que podría haber 50.000 pies cúbicos de gas no convencional en España, ¿no? Este gas, sin tener España ningún tipo de tradición gasística y tal, ¿está localizado? ¿Ustedes creen que está localizado en el mismo sitio para que compense extraerlo? Porque tengo entendido que los gastos de explotación pues son bastante elevados y que algunas empresas en algunos puntos de Europa han rechazado seguir adelante porque bueno, no había suficiente gas como para compensar la infraestructura. Y una segunda pregunta es si creen que España necesitaría, en caso de que hubiera recursos y de que compensara extraerlos, una autoridad regulatoria como la que plantea el Reino Unido para controlar a las empresas. Esa es mi segunda pregunta. Y la tercera es, ¿quién ha financiado este estudio? Gracias. Sí. Los yacimientos del gas no convencional, otra característica que decíamos, aparte de que necesitaban estimulación para producirse, los yacimientos convencionales tienen la característica que son continuos, ¿no? O sea, que no es los convencionales son estructuras y trampas estratigráficas, estos tienen gran extensión. Por ejemplo, el de Dakota del Norte, Las Bacon, esos son 200.000 millas cuadradas, o sea que es como el estado de Texas donde se puede sacar el gas.
¿no? O sea, que son extensiones enormes y que tenemos confianza en que haya gas en España es que, bueno, por ejemplo, en el caso del País Vasco, había unos pozos Castillo que estuvieron produciendo durante 10 o 20 años, lo que pasa es que no eran rentables porque como no había la técnica de fracturación suficientemente desarrollada, ni los sondeos horizontales, pues no se pudo en aquella época extraer el gas de una manera rentable. Igual que en Estados Unidos, en todos estos sitios donde se está extrayendo gas, pues había ya producción o tal, lo que pasa es que no era muy rentable. O sea, que lo que ha cambiado el panorama es el gas no convencional, es la posibilidad de estimularlo. Entonces, bueno, pues podemos saber... y entonces las formaciones que hay en España, por ejemplo, en el Paleozoico, en la cuenca cantábrica, pues son muy parecidas a las que hay en los Apalaches en los Estados Unidos. Entonces, lógicamente, normalmente en geología se trabaja por analogía, y haciendo la analogía, pues igual que allí hay producción, y aquí, por ejemplo, no ha habido, por el problema que falló en el gas convencional, que hay muy pocos, el único yacimiento, bueno, los yacimientos que hay en España, el de Jaca y el de, en el onshore, Jaca y Ayoluengo, pues eran yacimientos muy pequeños por la historia geológica que no favoreció la acumulación. Sin embargo, ahora, como son el gas, buscamos el gas en la roca madre, pues hay posibilidades de que haya yacimientos, vamos, sin duda. No sé, había una segunda pregunta. Bueno, eso hay que estudiar cada caso, ¿no? O sea, que hay que hacer si puede haber rentabilidad y tal. Mucha gente piensa que sí, claro, o sea, que nadie se mete en el negocio pensando que no hay posibilidades. Hay muchas más posibilidades, así como hay en el gas convencional, hay mucho riesgo geológico, aquí no hay riesgo geológico. Prácticamente porque el gas entonces está en la cantidad de gas que podemos sacar de cada pozo y creemos que sí, vamos, o sea, yo soy un firme convencido de que se puede sacar gas sin problemas. Había una pregunta sobre quién había financiado el informe. El informe ha sido financiado íntegramente por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. De hecho, en la copia que tienen ustedes de ese informe, en el equipo de redacción todos somos ingenieros de minas, salvo una persona, ingeniero industrial, porque en ese informe, como hablábamos de gas no convencional en el sentido genérico, pues gas no convencional también es el biogás, es decir, el biometano. Entonces, al final del informe hay un capítulo sobre biometano que lo ha hecho un ingeniero industrial. Sí, buenos días. Quería que me dieran su opinión sobre la situación que hay en Francia y en Alemania en este tema, donde hay un debate mucho más desarrollado que en España, y que Francia finalmente ha decidido no proceder con la explotación del gas de esquisto, y en Alemania, pues aunque han salido informaciones que sí, parece que bueno, que no está claro. Quería también saber, cuando hablaban de las prácticas, las buenas prácticas de los operadores, cómo está el know-how en España, es decir, qué nos quedaría de los ingenieros españoles, qué quedaría de trabajo para ellos, si verdaderamente España está preparada para, en caso de que se diera el visto bueno, desarrollar esta tecnología. Y también quería conocer si verdaderamente esta es la gran oportunidad para los ingenieros de minas para conseguir, dijéramos, volver a lo que fueron cuando la minería pues era el gran frente a los ingenieros de caminos, ¿no? O sea, si verdaderamente hay un interés muy alto de los ingenieros de minas en sacar adelante esto. Empiezo por el final. Es evidente, los ingenieros de minas consideramos que ese puede ser un nicho de trabajo importante para nosotros. Los ingenieros de minas, quizás nuestro nombre aparentemente nos encorseta en lo que es minería, sin embargo, pues nuestra actividad y nuestras atribuciones profesionales nos permiten también trabajar en energía, en lo que es generación de energía, recursos energéticos, etcétera, que es
probablemente en la actualidad el mayor campo de trabajo de los ingenieros de minas, y en este caso estamos hablando de las dos cosas de forma conjunta, es decir, estamos hablando de una técnica típicamente minera para obtener un recurso energético. Es evidente que sí, para los ingenieros de minas es importante y por eso precisamente nos involucramos en este tema. Sí, termino en cuanto a por qué Francia, Alemania. Alemania juega mucho a qué es lo que es políticamente correcto. Es que cuando fue el tsunami automáticamente dijo que renunciaba a la energía nuclear, después no fue tan así. Cuando hay esta controversia terrible de fracking sí, fracking no, pues Alemania dice que sí, pero no, y se lo va a pensar. Francia no tiene ese problema. Francia incluso es excedentaria de energía, con su energía nuclear, y no se crea, probablemente además curioso, porque en los estudios que hay de todo el gas no convencional en el mundo, que el presidente Sedigas hace unos días dijo que la previsión es que casi se pasase pues de aproximadamente 70 años, que es la previsión de reservas que hay actualmente, pasaríamos por encima de las 200, y de eso, pues Europa, de esos recursos, Europa tendría aproximadamente, según los estudios que hay, el 3,5%. Y dentro de Europa, los países con mayores posibilidades son precisamente Francia y Polonia. Sin embargo, Francia no tiene la necesidad inmediata, como podría ser España, que con una dependencia energética que ronda el 90%, pues evidentemente sí que cualquier recurso de este tipo sería importante para él. Perdón un momento, yo aquí quería aclarar una cosa, que el interés de los ingenieros de minas en este tema es un tema profesional, es de cultura, es de formación. Comparando con con cualquier otra profesión, pues no se me ocurre que los médicos o cualquier otra profesión, cuando quieren poner en marcha una técnica nueva o desarrollo de una ciencia nueva, no piensan en las colocaciones que puedan ocurrir. Como consecuencia viene después las colocaciones, pero en primera instancia lo que mueve a un profesional, creo yo, es esa cultura que tiene de avanzar en los conocimientos, en las técnicas, en lo que se encuentra uno en la naturaleza. ¿Tú querías decir algo? Bueno, yo sé que Repsol tiene permisos en Estados Unidos, ha pedido permisos en Estados Unidos, y efectivamente hay una gran diferencia entre la problemática de enfocar la explotación de gas en España que en Estados Unidos, ¿no? Porque no tenemos, o sea, que hay muy poca. Es mucho más barato hacer un sondeo. Por ejemplo, en Bacon y tal, que son sondeos a 3.000 metros, pues hacen un sondeo por $1 millón, ¿no? Y que después le sacan 60 millones de dólares al sondeo. Sin embargo, aquí probablemente sería mucho más caro porque no hay ni compañías de servicios ni nada. Pero vamos, tendría que ocurrir como cuando se empezó en España a explorar el petróleo convencional en los años 60. No había nada, bueno, pues se fundó Valdebro, Niepsa, hay un periodo de aprendizaje y se aprende, pues primero hay que traer, se compra la técnica, hay que traer gente americana y después enseguida hay profesionales españoles y ahora hay miles de profesionales españoles trabajando en el gas convencional. Pues igual ocurriría en el gas no convencional, pero claro, la experiencia ahora mismo en el mundo está en Estados Unidos, o sea, y los que conocen la tecnología, y la tecnología es una tecnología que yo creo que se compra y los técnicos españoles están perfectamente capacitados para acoplarse. En cuanto a Alemania y Francia, bueno, pues hay quien dice que en Francia hay esos intereses a largo plazo de la antigua Gas de Francia, que tienen compras a largo plazo y que entonces no les interesa promover competencia dentro del mismo país. Y en cuanto a Alemania, hay que destacar que, por ejemplo, en CMM, que se llama metano de las capas de carbón de las antiguas minas de carbón,
yo creo que es la que tiene más instalaciones en el mundo, más que Estados Unidos, produciendo de metano de las capas de carbón. Y realmente yo creo que están abiertos a utilizar la tecnología, y en capas de carbón, pues yo creo que son los que más producen en el mundo. No fracking, vamos, en el CBM, el metano de las capas de carbón, esos siempre hacen fracking. El CMM no, es de las minas de carbón. O sea, una vez que se abandona la mina, el metano que sigue soltando se aprovecha, ¿no? Y entonces en el CBM son sondeos a menos de 1000 metros. O sea, muy poca profundidad, y teóricamente dices, bueno, pues tendría mucho más riesgo. Pues ahí sí se hace fracking. Y, por ejemplo, en el Black Warrior y demás hay del orden de 5000 sondeos produciendo metano, que producen el TESO y San Juan Basin producen el 7% del gas de Estados Unidos, que es mucho, ¿no? Hola, quería saber si han hablado con el Gobierno por si va a haber algún cambio regulatorio de calado en este aspecto en los próximos meses, o porque sobre todo el ministro Soria sí ha dicho que quiere acabar, o bueno, acabar no va a poder, ¿no?, pero sí quiere reducir la dependencia energética a base de hidrocarburos, sean convencionales o no. Y bueno, quería saber si a lo mejor conocen algún aspecto de esto. No hemos hablado con el Gobierno, pero sí, solo un instante después te dejo, Fernando. Quería decirles, es cierto, el ministro Soria en 2 ocasiones, al menos que yo conozca, en el Parlamento y cuando se hizo la entrega de los premios de la energía hace unos días, seguía insistiendo en que él estaba a favor de la explotación del gas no convencional. Pero nosotros precisamente lo que queríamos es, con este informe, dar nuestro punto de vista, en primer lugar a ustedes, digamos que es la primicia, y después hacérselo llegar a la Administración para, de alguna manera, también ponernos digamos, a su disposición por si necesitan nuestro bagaje de conocimiento técnico. Al igual que aprovecho para decirles, normalmente yo creo que los ingenieros somos muy poco dados a la publicidad, pero en cualquier caso, decía anteriormente que los ingenieros de minas tenemos técnicos, especialistas en temas no solo mineros, sino también en prospección e investigación, en la parte energética, y nos ponemos a su disposición para cualquier cosa, no solo en este campo, sino en cualquier otro que pudiesen necesitar. Pero, al menos por nuestra parte, no hemos tenido ninguna relación con la Administración en este sentido. Sí, pero recientemente me parece que ha habido una proposición en el Congreso del PP y de CiU diciendo que se debería de modificar la legislación procurando imponiendo una tasa a la producción de este gas que revertiera a la gente del lugar, ¿no?, a la zona donde hubiera la explotación. Eso quizás sería una manera de favorecer a la exploración, ¿no? Por ejemplo, en Cantabria, ¿no?, en el Arquetu y tal, pues están protestando porque se pueden estropear los acuíferos y tal, y después cuando se estudia un poco en detalle ves que no hay acuíferos. O sea, que muchas veces la gente protesta por sentimiento, no por conocimiento de los hechos, ¿no? Hola, buenos días. En primer lugar, quería saber qué permisos requieren las empresas que van a llevar a cabo la técnica del fracking. Y luego, en segundo lugar, ya que están aquí ofreciendo su punto de vista, me gustaría saber que, esa era la palabra, perdón. Que ustedes qué opinan sobre la situación del carbón en España. Saben que últimamente pues está habiendo muchas protestas por parte de los mineros, la reducción de las ayudas. Y por último, mi tercera pregunta es qué opinión les merece la situación del petróleo en Canarias, que quieran explotar Canarias y bueno. Parte tú, yo contesto las 2 segundas, mi opinión.
Bueno, el carbón realmente es una cosa residual, ¿no? O sea, que ya, vamos, parece ser que en el año 18 hemos quedado con la Comunidad Económica Europea en que se cierran las minas, entonces ya queda muy poco. Incluso lo único que va a quedar estos años van a ser las explotaciones a cielo abierto, ¿no? Y bueno, es muy poca gente ya, o sea, que yo recuerdo había en UNOSA 30.000 mineros en los años 50, pues ahora deben de quedar 2.000 y la mayor parte son de contratas extranjeras y demás. O sea que realmente el carbón español es difícil de seguir explotándolo, ¿no? O sea, me parece que no hay... Hombre, quizá lo que sí es que el carbón se lleva una cantidad de dinero enorme en subvenciones que no estaría de más, en vez de que fueran subvenciones, fueran incentivos a la exploración de nuevas oportunidades en carbón, quizá, ¿no? En cuanto al petróleo canario, bueno, pues no sé, o sea que hay... teóricamente, según los estudios que hay hechos de geología y geofísica, pues tiene muy buena pinta, parece que hay una buena oportunidad y bueno, no creo que como decía hace poco Moro en un periódico en España, bueno, pues se está explotando el petróleo frente a Port Aventura ¿no? En el Casablanca y Amposta y demás, y no pasa nada. O sea que realmente la explotación del petróleo no creo que sea un impedimento para que haya turismo, ¿no? Y realmente en España tenemos un ejemplo de que así ha ocurrido. ¿Y qué más había de...? Sí, la legislación existente. Permiso de investigación. Bueno, pues yo creo que eso está... El mecanismo es el permiso de exploración. Ya las compañías de servicios que van a actuar en estas cosas, pues son Halliburton, no, son compañías muy Schlumberger, son compañías muy conocidas y no creo que tecnológicamente punteras. Entonces, a ver si yo interpreto bien el sentido de la pregunta. ¿Qué es lo que debe hacer un operador de cara a obtener un permiso de explotación finalmente? Bueno, pues el explorador tiene que pedir, tiene que pedir un permiso de exploración, que da el Estado. Después hay que hacer un estudio medioambiental. Ese estudio medioambiental, tal como decía al principio, pues la Constitución dice que la regulación básica la pone el Estado, pero después las comunidades autónomas, en función de ese permiso, también emiten sus informes. Concretamente, si un permiso corresponde a más de una comunidad autónoma, entonces debe darlo el Estado. Si corresponde exclusivamente a una única comunidad autónoma, lo tiene que dar el Estado. Después, la comunidad autónoma. Después, siguiendo avanzando, en el momento en que se sitúan físicamente a explorar en una zona, pues los municipios también tienen que decir. Entonces, digamos que es un mecanismo que una vez que se salvan toda la parte administrativa, desde Gobierno central hasta municipios, vuelve y durante ese periodo de permiso de exploración, lo que se puede hacer es pedir permiso de explotación. Una vez que se tiene permiso de explotación es cuando se empieza a explotar. Entonces, la regulación es amplia en ese sentido y va desde Gobierno central hasta municipio.